¿Cómo les va a todos? Bueno, bienvenidos al séptimo webinar del Comité Científico de CADEI. Hoy tenemos un tema especial. Vamos a hablar sobre el manejo práctico de la insuficiencia cardíaca en instalación domiciliaria. Y nos acompaña Roberto de Ledone, médico cardiólogo, director médico de Saluritas, miembro del Comité Científico de CADEI y de la Comisión Directiva de CADEI. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto de poder estar con vos, un gusto de poder compartir con todos ustedes. Extiendo el saludo para todos los participantes de esta charla. Y bueno, un poco lo que me toca hablar hoy es hablar un poco de lo que hago como especialista, que es un temón dentro de la cardiología, que es la insuficiencia cardíaca. Así que si ustedes me permiten, voy a pasar a compartir un poco la presentación y mostrarles un poco de lo que vamos a hablar hoy. Por Denme un favor, les segundo. pido si pueden silenciar los micrófonos. Perfecto. Cualquier pregunta que quieran transmitir, escríbanla en el chat y yo después se la traslado a Roberto en el momento oportuno. Mientras tanto, manejemos los micrófonos apagados. Bueno, gracias Darío, de vuelta, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta charla que hemos dado a mencionar como manejo práctico de la insuficiencia cardíaca en el domicilio. Y como les decía, es un gran tema dentro de la hospitalización en domicilio, ya que no está muy abordado en Sudamérica el tema todavía. Están muy en los albores el hecho de poder armar equipos que puedan ser suficientes y satisfacer a estos pacientes, pero por otro lado estamos hablando de que es una patología extremadamente frecuente y es una patología que tenemos que prestarle mucha atención porque va increciendo, porque la calidad de vida de los pacientes creció, porque la edad se extendió un poquitito más, entonces al extenderse la edad, digamos, estas patologías son mucho más frecuentes en pacientes añosos, con lo cual eh, voy a pasar a dar algunos datos relevantes dentro de la insuficiencia cardíaca. Lo primero que me surge en la cabeza es decirle qué es la insuficiencia cardíaca, que por ahí muchos ya lo saben, pero refrescar el concepto. Y según la Sociedad Argentina de Cardiología, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de aportar oxígeno a los tejidos para cubrir los requerimientos metabólicos necesarios. Esto es a pesar de mantener presiones de llenado adecuadas o aumentando anormalmente la presión de llenado. Es un síndrome que tiene múltiples etiologías. Afecta generalmente a muchos órganos, porque la insuficiencia cardíaca, no se olviden de que no solamente es per se patrimonio del corazón, sino que afecta al cerebro, al riñón, al hígado y al resto de los órganos que existen en el organismo. Es progresiva. La insuficiencia cardíaca lamentablemente es progresiva y por eso tiene un mal pronóstico. Y quiero decirles también que la prevalencia, como les decía anteriormente, da o tiende a dar a pacientes mayores entre 80 y 89 años. Es con quién más nos vamos a encontrar esta patología. Algunos datos epidemiológicos para compartir con ustedes desde el punto de vista de la generalidad de la insuficiencia cardíaca. A ver, tiene una prevalencia de 1 o 3% de la población general, con una mortalidad a los 30 días del 2 al 3%. Eso se va extendiendo. Al año tengo entre 15 y el 30%, pero miren a los 5 años, entre el 50 y el 75% de nuestros pacientes fallecen. Datos que son altamente alarmantes. Por decirles, del 1 al 3% de la población general está afectada, quiere decir que hay muchos pacientes que padecen esta enfermedad. Y estos implican que nosotros tenemos que poner mucho ojo en esta patología, pero por sobre todas las cosas, piensen que va a generar mucha demanda de recursos, mucha demanda de equipos y por supuesto van a aumentar los costos en salud. En esto tenemos que prestar atención y en esto el mundo está prestando atención. Miren Estados Unidos, con un promedio de 250 millones de habitantes, padecen insuficiencia cardíaca 5,8 millones y al año mueren 265.000. En la Argentina, con un promedio de 47 millones, los que padecen insuficiencia cardíaca son 820.000 y aproximadamente tenemos unas 25.000 muertes por año. Imagínense la relevancia que tiene esta patología para el sistema de salud en la Argentina y a su vez en el mundo.
¿Cómo clasificamos hoy la insuficiencia cardíaca? Nosotros tenemos varias formas de clasificar la insuficiencia cardíaca, pero la que me parece más práctica en este contexto y en este momento es clasificarla en aguda y en crónica. ¿Por qué? Porque me va a servir para lo que viene después, que es meterme dentro de la calificación de pacientes que pueden ingresar a la hospitalización en domicilio. Por eso la divido en aguda o crónica. También hay otras clasificaciones en base a la clase funcional, hay otras clasificaciones en base a la etiología, pero a mí lo que me interesa es que entiendan que la insuficiencia cardíaca nosotros la podemos dividir en aguda y crónica, que la aguda hoy por hoy es patrimonio del manejo de la alta complejidad. Después ya vamos a ver algunos bemoles sobre eso. Pero la insuficiencia cardíaca crónica nosotros la tenemos dividida en dos partes. Es la que tiene las fracciones de eyección preservada y la que tiene la fracción de eyección reducida. Esto obviamente empeora bastante el pronóstico y se acuerdan de los plazos que dijimos de esos pacientes y de la mortalidad. Bueno, impacta directamente en esto, impacta en los costos, impacta en el tipo de tratamiento que va a recibir cada uno de estos pacientes. Aguarden un segundito que no puedo. Eh, Existen dos puertas de entrada para la insuficiencia cardíaca en la internación domiciliaria. Puede ingresar como alta precoz directamente de la hospitalización convencional, porque el paciente es tratado en eh, las unidades coronarias o es tratado en las salas de recuperación o de monitoreo, y esos pacientes recuperan prontamente y rápidamente y pasan a hospitalización domiciliaria, o los pacientes que directamente vienen de urgencias, mejoraron urgencias y pueden pasar directamente a domiciliaria, pueden venir del consultorio externo o de la atención externa. De cualquiera de ellos, nosotros podemos recibir un paciente de asistencia domiciliaria. Em, en esto nos vamos a plantear cuatro cosas básicamente. Hacemos una evaluación inicial cuando nos ingresa a nosotros, nos trazamos un plan terapéutico, vemos cómo monitorizamos ese paciente y vemos cómo es el escalamiento de la conducta del paciente ante todo el plan instaurado previamente. Aguarden un segundito que tengo problemas para compartir el otro slice. Ahí está. Bien. Vamos a hablar un poco de cuáles son los candidatos ideales para admitirlos dentro de la hospitalización a domicilio. Y generalmente lo dividimos en dos partes. El candidato que clínicamente está apto para recibir asistencia domiciliaria a través de la clínica, o el candidato que está apto porque también lo permite el entorno. Digamos, la combinación de estas dos cosas hacen que yo pueda admitir un paciente en asistencia domiciliaria, en hospitalización a domicilio. Em, Primero, el paciente tiene que tener insuficiencia cardíaca diagnosticada. El paciente que debuta con insuficiencia cardíaca es un paciente de alta complejidad y es un paciente que no vamos a manejar nosotros. O sea, el primer episodio de insuficiencia cardíaca no es un episodio para la hospitalización en domicilio. Ese es un paciente para unidad coronaria, es un paciente para admisión en guardias generales con manejo de paciente con insuficiencia cardíaca, y también el paciente que tiene estabilidad hemodinámica. Un paciente inestable hemodinámicamente no es un paciente claramente para que nosotros podamos asistir en el domicilio. Em, y por otro lado, tengo que ver quién va a admitir a ese paciente. Entonces ahí empiezo a mirar sobre el entorno. Y cuando estoy mirando el entorno, miro que el cuidador le dé el soporte suficiente como para poder mantenerlo en el domicilio, que el domicilio sea seguro, y me tengo que asegurar de tener todos los elementos necesarios para telemonitorizarlo. Esto me parece que también es clave a la hora de elegir el candidato ideal para la admisión en asistencia domiciliaria. Ahora te pregunto, ¿también se tiene en Sí, cuenta algún plan de emergencia, un lugar donde derivarlo eventualmente? Esas sí, sí. cosas
están dentro, evaluadas dentro del entorno, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Ahora, en los slides que continúan, vamos a ver una secuencia de seguimiento de ese tipo de pacientes. Pero sí, Darío, a ver, dentro de la educación que recibe la familia, que es muy importante educarlos con respecto a la patología del paciente, también nosotros tenemos una secuencia ya predeterminada de qué pasa con este paciente cuando el escalamiento hace que nosotros tengamos que derivar. Entonces, tenemos que tener un centro de referencia, tenemos que tener alguien que reciba ese paciente y tiene que haber comunicación fluida entre ellos. Cuando desarrollemos parte del equipo que me parece proponemos para el desarrollo del seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, eso está planteado. Así que sí, coincido con vos, Perfecto, tiene que haber un plan de contingencia para cuando este paciente se complica. perfecto. Bueno, un poco lo que decías vos tiene que ver con este slide que viene ahora, ¿no? Digamos, algunas situaciones que exigen hospital o una valoración especial. Y dentro de ese punto están los desencadenantes graves. Decíamos, el primer episodio de insuficiencia cardíaca, ese no lo vemos nosotros, ese lo ve la guardia. Que un paciente tenga arritmia rápida no es un paciente nuestro, es un paciente de guardia, es un paciente de alta complejidad. Que un paciente esté cursando un síndrome coronario agudo no es un paciente nuestro. Claramente, los desencadenantes graves son de alta complejidad. ¿Cuáles son los otros condicionantes que uno podría empezar a mirar a la hora de decir, bueno, acá tengo que prestar un poco de atención para ver si este paciente yo lo puedo admitir o no en el área de domiciliaria? Bueno, que yo que el paciente requiera infusión venosa de furosemida más de 500 miligramos por día es un paciente que tengo que prestar atención, sí o sí. ¿Lo puedo manejar en domicilio? Sí, si tengo el personal adecuado, que yo sé que lo voy a, al personal lo voy a capacitar y voy a poner gente idónea y que todos vamos a hablar el mismo idioma, es probable que un paciente con una vía colocada en forma periférica, con buena respuesta a la furosemida, menos de 500 miligramos por día yo me lo puedo bancar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Un paciente con filtrado glomerular por debajo de 25, ya te digo que no. Es un paciente que nosotros vamos a derivar a la complejidad, al centro de mayor complejidad. Y obviamente una hemoglobina por debajo de 7, porque es un paciente que, que se me va a descompensar claramente en el domicilio y es un paciente que obviamente es un paciente que va a ir seguramente para la alta complejidad. Ahora, con respecto al entorno insuficiente, tener falta de apoyo, sobre todo en el contexto del domicilio, es importante, que el domicilio sea inseguro, que no esté capacitado el cuidador y la accesibilidad geográfica en este caso también es importante. Y ahí me voy a detener un poco a hablar de la accesibilidad geográfica porque nosotros tenemos en el territorio de la Argentina dos partes totalmente bien definidas. Una es el sector del AMBA, donde generalmente hay todo y está todo relativamente cerca, y después el resto de la Argentina, donde vos podés tener pacientes en las grandes ciudades o pacientes en el interior de la provincia. Esos pacientes, obviamente, la accesibilidad geográfica es un dato importantísimo. Entonces, a la hora de seleccionar un paciente para hospitalización en domicilio con insuficiencia cardíaca, si yo no le puedo garantizar que ese paciente, como decías antes, Darío, lo pueda yo referenciar en forma rápida y que tenga un sistema adecuado que me permita que llegue a tiempo al hospital, probablemente no es un paciente que sea candidato para que esté con nosotros. Y abajo dice, son factores orientativos, la decisión final debe individualizarse. Claro, que pueden coexistir en el medio un montón de estos ítems que fuimos poniendo en el slide, pero que va a quedar a cargo del médico tratante si él decide hospitalizarlo a domicilio o si decide eh, dejarlo en alta complejidad. Bueno, ¿cuáles son los beneficios por los cuales yo hospitalizo a un paciente en el domicilio? Obviamente, obviamente tengo menos complicaciones hospitalarias. El paciente está mucho más cómodo,
se puede movilizar dentro de su casa con un ambiente conocido y cálido y puedo ajustar los tratamientos en forma ágiles. Em, ¿Qué riesgo tengo? Un poco lo que hablábamos hace un rato. Si esos pacientes yo estoy muy lejos del centro de derivación asistencial, lo más probable es que este paciente me cueste mucho llegar. Lo que tengo una sobrecarga de volumen y que tampoco pueda asistirlo. Que no tenga armado completamente un equipo interdisciplinario y que no tenga una tecnología y logísticas confiables. Eso me parece que son los puntos más importantes dentro del beneficio clínico que convive con los límites operativos reales. Hablando un poco de congestión y hablando casi un poco de la clínica ahora, vamos a marcar tres elementos importantes para nosotros a la hora de el diagnóstico y del seguimiento de los pacientes con Roberto, insuficiencia cardíaca. te detengo con una pequeña pregunta que sale del Sí, chat, así no nos queda extemporánea. Recién uno de los criterios que marcabas era una hemoglobina menor de 7, lo que hacemos asistencia, sabemos que es una hemoglobina que es muy difícil de manejar y está en el borde de la transfusión, ¿no? Por ahí una de las causas por la que no se puede tratar es la transfusión. Pero preguntan acá si está dentro de tu experiencia haber compensado el hematocrito con una transfusión domiciliaria y acá yo remarco la repregunta, ¿y cuáles son los riesgos de transfundir a un paciente con insuficiencia cardíaca en domicilio? Si nos podés contar un bueno, poquito de eso. bueno, a mí me han pasado las dos cosas. Yo he tenido que transfundir por una cuestión geográfica en el domicilio y son pacientes de muy difícil manejo, ya que la sobrecarga de volumen es quizás el elemento más importante. Nosotros tenemos una secuencia de tratamiento post-transfusión, que es a través de la infusión de furosemida endovenosa para desprecargar lo más que podamos a ese paciente. Les voy a ser totalmente sincero, no es nada sencillo. Si yo tengo la posibilidad de trasladarlo, es muy probable que hoy, con mi experiencia, tienda a trasladar al paciente y no a transfundirlo en domicilio. Pero si geográficamente el paciente no puede esperar y yo puedo tener acceso a poder transfundirlo en el domicilio, no es algo que no he hecho, pero es algo que no prefiero. ¿Sí? Está respondido. Bien. Em, Bueno, hablando un poco de la clínica y un poco del peso, que son los elementos más importantes que hoy por hoy nosotros tomamos en cuenta a la hora del paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué les puedo decir de esto? Les puedo decir que la clínica es soberana y la insuficiencia cardíaca es de diagnóstico clínico, ¿sí? Quiero seguir repitiéndolo porque quizás ustedes van a encontrar en la bibliografía un montón de elementos que me ayudan a diagnosticar o a terminar de diagnosticar la insuficiencia cardíaca, pero claramente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico, ¿sí? Entonces, un paciente con disnea, con ortopnea, con edemas, con yugulares, un paciente con tercer ruido, con hepatomegalia, un paciente eh, con pérdida de la capacidad funcional en corto tiempo, con aumento de peso y con un balance que le da positivo, probablemente es un paciente que se está complicando. ¿Por qué decimos lo del peso y por qué decimos que el peso es importante? Porque ahora vamos a ver en los slides que continúan que parte de la dinámica de seguimiento diario del paciente con insuficiencia cardíaca es controlar muy bien el peso y hacer un balance hídrico. Siempre tengo que hacer un balance hídrico y la verdad que no, pero siempre que pueda es bueno tenerlo. Sobre todo esos pacientes que están borderline, esos pacientes que necesitan por ahí una corrección mínima en la conducta terapéutica y que el balance hídrico y el peso me van a ayudar un montón. Así que lo voy a dejar como punto para tratar un poquito más adelante y tener en cuenta que la clínica es soberana y es lo que me define la insuficiencia cardíaca. Si yo tengo un buen ojo sobre la clínica del paciente, yo conozco bien al paciente, puedo anteponerme y antecederme a lo que puede venir después, ¿no? Que son las complicaciones y son las reagudizaciones. Después, obviamente, dentro de la tríada diagnóstica hay algunos otros elementos que quizás, como les decía hoy más atrás, digamos,
La accesibilidad geográfica también tiene que jugar y también la disponibilidad de especialistas para poder desarrollar lo que nosotros hoy vamos a nombrar como POCUS. ¿Qué es el POCUS? El POCUS en realidad es la ecografía de pie de cama. La ecografía de pie de cama hoy para nosotros es un elemento muy importante a la hora del diagnóstico porque nos permite ver las líneas B, nos permite ver si existe derrame pleural y sobre todo medir la vena cava inferior. La vena cava inferior indirectamente lo que me está marcando es aumento de presiones y aumento de presiones implica que este paciente se me está descompensando. Así que la ecografía de pie de cama, cada vez que yo pueda acceder a ella con un ecografista confiable, un ecografista del grupo, con un esquema ordenado de seguimiento a través de la ecografía, yo de alguna manera puedo predecir qué es lo que le va a pasar a ese paciente días después, semanas después o meses después. Y por supuesto, tengo que tener química analítica, que es lo más importante, y dentro de eso existen dos biomarcadores que nosotros seguimos mucho y que hoy están muy en boga. Los péptidos natriuréticos por un lado y el CA-125. Son dos elementos a tener en cuenta hoy por hoy a la hora de plantearnos un paciente con insuficiencia cardíaca y del seguimiento de esos pacientes con insuficiencia cardíaca. Em, Les había adelantado un poco cuál era el tema del peso y qué importancia le damos nosotros al peso en este tipo de pacientes. Bueno, el peso diario para nosotros es muy importante. ¿Cuándo deberíamos pesar a un paciente? Nosotros deberíamos pesar a un paciente con insuficiencia cardíaca todos los días, a la mañana y en ayunas. ¿Sí? Todos los días, a la mañana y en ayunas. ¿Qué es lo más importante en esto? Es que tengo que registrar el peso por la mañana y encontrar un sistema estable de registro en el cual todos puedan tener acceso a la información. O sea, todos tienen que saber cuánto pesó ese paciente. Digo, todos dentro del equipo, ¿no? Tengo que valorar la presencia de la disnea, la ortopnea, si aparecen crepitantes, edemas e ingurgitación yugular. Y, como les decía, registrar los ingresos y los egresos y hacer lo que nosotros decimos el balance hídrico. ¿Cómo se hace un balance hídrico? Así a grosso modo, tengo que contabilizar qué es lo que le ingresó al paciente, qué es lo que le salió, qué es lo que egresó del paciente, y tengo que agregarle a eso las pérdidas insensibles, que son aproximadamente entre 800 mililitros y 1000 mililitros día. Con eso vamos a ver si el paciente está balanceando negativamente o si el paciente está con un balance positivo. Cuando miramos el peso, vemos si aumenta más de 2 kilos en 2 días, ese aumento hay que empezar a mirarlo. Cuando tengo aumento de 3 a 5 kilos, es un aumento moderado. Y por más de 5 kilos, es un aumento severo. El paciente que aumenta más de 5 kilos en 2 días, ese paciente es trasladable. Ese paciente es trasladable y requiere máxima complejidad. Perdón. Hago una observación, Roberto, ahí Sí. me encanta que focalices en el peso, porque el aumento del peso en la medición precede al inicio de los síntomas de insuficiencia cardíaca. Sí, Entonces, por ahí es una manera temprana de identificar y no esperar a la sintomatología del paciente, ¿o me equivoco? exacto. Es totalmente cierto lo que decís. Realmente cierto. Perdón. Se me secó la garganta, perdón. Es totalmente cierto lo que decís, Darío. Nosotros, para nosotros el peso es tan importante, por eso este slide que pusimos, digamos. Esto antecede y para nosotros es clave mirar el peso. De hecho, fíjate que abajo puse un cartel que dice pesar el pañal. Muchos de nuestros pacientes tienen pañales y quizás a la hora de hacer los registros no registramos el peso del pañal, que es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque por ahí el paciente tiene una disnea en clase funcional 2 que la tenía habitualmente y la verdad no modificó. El paciente tenía crepitantes bivasales,
porque su condición dentro de la clasificación de insuficiencia cardíaca que la tenga, está ingurgitado porque estaba ingurgitado, digo, uy, todo esto lo tiene, pero me está subiendo de peso. Eso es un índice, no te digo indirecto, es un índice directo de que el paciente está involucionando con sus síntomas y sus signos de insuficiencia cardíaca. Por lo cual me parece que lo que dijiste es clave, es muy importante. Esto antecede al resto de los síntomas, pese a que el paciente puede tenerlos esos síntomas. Esto lo antecede. Bueno, un poco acá en el slide lo que queremos poner es o armar, digamos, o definir cómo desearíamos que funcionara el seguimiento de un paciente con insuficiencia cardíaca. Eh, Obviamente que el paciente y la familia en este caso cumplen un rol fundamental, pero también hay un esquema de un equipo que tiene que estar por detrás para apoyarnos en el seguimiento de este paciente. Quien de alguna manera dirige o de alguna manera tiene a cargo el paciente es el médico, que puede ser un médico clínico, un médico cardiólogo, un generalista o puede ser un geriatra. El médico de seguimiento en este caso que haya derivado el paciente o no, o que de alguna manera los equipos de domiciliaria asignen o designen para el seguimiento de este paciente. El equipo de enfermería, fundamental. El equipo de enfermería va a estar coordinando todas las acciones. El cuidador, que va a tener que tener la capacitación permanente, continua y necesaria. La contención del resto del equipo para poder asistirlo en el momento en que lo necesite. Va a ser quien va a recabar un montón de datos y esos datos van a ir volcados a una historia digital. La historia clínica digital para nosotros es clave y es fundamental, y acá me quiero detener un poco, porque va a ser el nexo común de comunicación con el resto de los servicios. La comunicación decíamos que es lo más importante a la hora del seguimiento de un paciente con insuficiencia cardíaca, porque todos tenemos que entender qué es lo que le pasa, todos tenemos que entender cómo está y todos tenemos que entender hacia dónde va este paciente. Con lo cual, la historia clínica digital de acceso rápido y con carga continua y permanente, para nosotros es clave y es fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque supongamos que el paciente tuvo una variación de peso, como hablabas con Darío hace un rato, es necesario que eso quede volcado a la historia clínica. Es necesario que alguien esté mirando esa historia clínica. Y alguien tiene que tomar conducta. O bien baja el equipo de enfermería, o bien baja el equipo médico, o bien ese paciente es derivado al resto de los equipos que nos apoyan, como es la gente del laboratorio, necesita una química analítica, por ejemplo, de este paciente, o a la gente de imágenes, necesito una radiografía del tórax, necesito una ecografía a pie de cama. Digo, la historia clínica termina cumpliendo un rol fundamental dentro de lo que nosotros llamamos unidad de asistencia en domicilio de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Un poco lo que veníamos hablando y redunda un poco en este slide lo que veníamos hablando previamente. ¿Cómo hacemos la monitorización y cómo combinamos los controles día y la reevaluación seriada de estos pacientes? Diariamente el paciente debe ser controlado con los signos vitales, que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, temperatura. Temperatura no necesitamos tomarla dos veces con una vez en el día, a menos que refiramos o que el paciente nos refiera o que el cuidador nos refiera, volví a tomar la temperatura porque tiene síntomas, la verdad que con una vez estamos bien. Eh, el peso una vez por día, como les decía, y el balance para mí que es clave una vez por día, después pasar las 24 horas, ¿no? En el seguimiento de un paciente que recién salió de una internación y donde le estabilizaron la insuficiencia cardíaca, me parece que sería bueno que cada 48 horas o 72 horas, y esto depende de la accesibilidad que tengamos en los equipos, digamos, tener por lo menos un hemograma, tener sodio, potasio, cloro, saber de su filtración glomerular y hacer una evaluación clínica. Por lo menos a las 48 o 72 horas de que el paciente ingresa al área de domiciliaria. Y acá ponemos algunos momentos claves. Eh, ¿Cuándo decidir POCUS en las visitas médicas? Digo,
cuándo me parece a mí que el paciente debe ser reevaluado con un eco, cuándo el paciente debe pedirle sea 125 o péptido natriurético y cuándo decido que el paciente reingrese, miro la evolución y veo si este paciente está de alta o de prealta en algún momento evolutivo de su seguimiento en el domicilio. Roberto, déjame subrayar acá lo que estás marcando y que Sí, nos parece más que interesante. Estás focalizando, por lo que entiendo, en los datos objetivos de seguimiento de una patología que tiene tanta sintomatología subjetiva, ¿no? A veces sí, mucho se apoya en la subjetividad, que no hay que desalentarla, pero un seguimiento profesional hace el foco en datos concretos y objetivos y medibles. sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. Por eso a mí me parece que es clave tener los datos y sobre todo registrarlos, Darío. Me parece que tener el registro y que todos tengamos acceso es lo más importante, sobre todo a la hora de toma de decisiones. Como es un equipo multidisciplinario donde todos tienen voz y donde todos de alguna manera aportan su parte, me parece que eso es lo mejor para el paciente y que siempre debe ser abordado de esta manera. Por eso insistimos en el armado del equipo dentro de los sistemas. Yo entiendo que ahora vamos a la realidad y a nosotros nos cuesta mucho tener un equipo armado de insuficiencia cardíaca porque es claro, el paciente primero tenés que convencer a los cardiólogos, a mis colegas, de que nos lo deriven, ¿no? Con lo cual es un tema ya importante. Pero por otro lado, nosotros, si tenemos una forma como esta de poder difundir de que la hospitalización a domicilio les sirve mucho a los pacientes y mejoran un montón en el domicilio, de alguna manera, a través de esto podemos presionar para que entiendan de que tienen que mirar hacia la hospitalización a domicilio. Que nosotros estamos preparados, hoy por hoy no tenemos el equipo armado por ahí, pero sí tenemos la idea de armarlo en caso de que la casuística aumente, ¿no? No sé cómo lo manejan ustedes, Darío, pero nosotros siempre, cuando tenemos la data de que un paciente ingresa con insuficiencia cardíaca, por deformación de la especialidad, digamos, voy a ir a mirarlo un poquito más. Y voy a tratar de armar un microequipo dentro del equipo que tengo con la gente idónea para el seguimiento de ese paciente. Y realmente les va muy bien, ¿eh? Realmente en el domicilio les va muy bien. Por eso el tema de ahora que viene es la telemonitorización. Y acá, hoy por hoy, en la industria hay un abanico muy grande dentro de la telemonitorización. Presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura y peso para nosotros son las cosas más importantes. ¿Qué es lo que puedo monitorear dentro de la telemonitorización, dentro de la tecnología? Obviamente, hoy existen muchos dispositivos en el mercado, muchísimos, algunos de fácil acceso y otros de muy difícil acceso, pero en líneas generales, hoy por hoy les podría decir que existen smartwatch que te pueden medir la presión arterial, te pueden medir la frecuencia cardíaca, te pueden medir la saturación de oxígeno y algunos inclusive miden riesgo de caída. Con lo cual son sistemas que están avanzando en la Argentina, que están funcionando bastante bien y que ayudan mucho al seguimiento, ¿no? ¿Qué hace un poco la telemonitorización? Me visualiza cambios y las tendencias, facilita la detección precoz y me ayuda al ajuste terapéutico en caso de que lo tenga que hacer. Debe siempre, siempre integrarse a la historia clínica. Y los equipos tienen que ser fáciles de usar o reducir ese impacto de la brecha digital con esos pacientes que tienen menor familiaridad con la tecnología. Esto no es un dato menor, digo, piensen que nosotros tenemos dentro de los pacientes con insuficiencia cardíaca, le diría que la población más añosa es quien más está afectada, como les decía, entre 80 y 89 años. Con lo cual muchos de ellos no están muy familiarizados con la tecnología. Entonces tienen que ser fáciles de usar y sencillos. Es la única manera de poder tener un éxito a la hora de la implementación de la telemonitorización. Bueno, la educación funciona cuando cada integrante conoce su responsabilidad. Esto es parte de la educación de todos los elementos que forman parte de ese equipo que les había nombrado anteriormente. El paciente y el cuidador se encargan del peso, de la dieta, de los líquidos,
de la medicación y su adherencia y los síntomas y cómo pedir ayuda. Eso es clave. La, la enfermería, en caso de que el paciente esté asistido porque está recibiendo alguna infusión continua de alguna medicación, que nosotros decidimos, por ejemplo, una bomba con furosemida, ¿no? Se encarga de las extracciones, se encarga de educar y también de comunicar al clínico. Y los médicos se plantean la estrategia, dicen, ¿qué hago? Voy a POCUS, tomo decisiones y miro en el escalamiento ante los cambios, digo, ¿qué pasó con este paciente? Si este paciente progresó y tengo que derivarlo a mayor complejidad, o si este paciente tengo que rotarle la medicación porque por ahí, hoy por hoy hay medicamentos nuevos con los cuales yo no me metí hoy en el tratamiento, pero los SGLT2, que son fármacos que hoy por hoy se están usando en la insuficiencia cardíaca, y están dando muy buenos resultados, bajando a los 30 días la mortalidad un 30%. Son fármacos que hoy por hoy son de manejo pura y exclusivamente quizás del cardiólogo, pero se van a extender breve a todo el equipo de salud, digamos. Con lo cual, nada, ver un poco el escalamiento y ver un poco esos cambios. Hasta el 40% de los reingresos tempranos se asocian con incumplimiento terapéutico. Quiere decir que si nosotros no velamos porque todo esto funcione, hasta un 40% de estos pacientes hay que reingresarlos porque se complicaron. Y eso así sí es una responsabilidad nuestra en la asistencia, ¿no? Bueno, acá hay un poco más de cuando hay el escalamiento, digamos, llega a la evaluación y yo tengo que definir algunas cosas del paciente. Un paciente puede pasar de agudo a crónico, puede pasar a un alta de seguimiento, en caso de que el paciente esté estable durante aproximadamente, yo le diría, 3 a 4 meses. Si el paciente está estable, quizás es un paciente que por ahí ya no requiera más de nuestro seguimiento. Solamente seguiría por externos y nada más. Eh, También tenemos que ver que ante la respuesta insuficiente de estos pacientes o una analítica que nos llama la atención, o estamos en el techo terapéutico, tenemos que revalor qué estrategia tomamos, ¿no? Y ahí tenemos que decir si ese paciente lo dejamos en el domicilio o lo derivamos al hospital. Algunos datos puntuales quería dejarles en este slide con respecto a la derivación al hospital. Paciente con una frecuencia cardíaca menor de 40 o más de 120 es un paciente que no lo voy a contener en domicilio, probablemente lo tenga que derivar al hospital. Un paciente con dolor de pecho es un paciente que va al hospital. Un paciente con sepsis, con ictus, con sangrado o con algún procedimiento invasivo es un paciente que debe ser derivado al hospital. Bueno, y acá vamos a uno de los puntos. No sé cómo estamos, Darío, con el tiempo. ¿Estamos bien? Bien, gracias. Este, Tenemos 10, 15 minutitos más. Bien, vamos a hablar un poquitito de la insuficiencia cardíaca avanzada y el objetivo terapéutico, cuándo me anticipo y cuándo lo comparto, ¿no? Em, Existen algunas escalas de evaluación del paciente y como les decía al principio cuando empezó la charla, em, estos pacientes tienden a involucionar. Estos pacientes, cada vez las cosas se pone peor, digamos, y probablemente es un paciente que nosotros no vamos a curar, es un paciente que estamos acompañando. Dentro de este acompañamiento, si nosotros hacemos hincapié en una buena dieta, si nosotros hacemos hincapié en la toma de medicación adecuada, si el paciente controla el peso, si el paciente se hidrata bien, si el paciente tiene una buena rehabilitación neuromuscular, si el paciente acude o es seguido en los controles en forma continua, es un paciente que nosotros de alguna manera vamos a enlentecer la involución. Pero cuando no nos queda otra, digamos, existen algunas escalas en las cuales tenemos que evaluar no solamente al paciente, sino al entorno. Y yo acá puse NECPAL, Profund, que seguramente ustedes las conocen, no las desarrollé, Trails o SARS-FC, digamos, son algunas formas de evaluar una valoración integral, una necesidad de ingresos a paliativos y yo me quería focalizar en el tercer esquema que es el plan anticipado. El plan anticipado es lo que nosotros sabemos que va a pasar
cómo lo comunicamos y a quién. Digo, em, yo llegué al techo terapéutico, no tengo más para ofrecerle a este paciente. Entonces tengo que, de alguna manera, preparar al entorno, al cuidador por un lado, porque el cuidador quizás lo viene cuidando hace 3 o 4 años y genera una empatía tremenda para con el paciente, lo quiere muchísimo y sabe que el paciente está evolucionando. A la familia, que lo ve que pese a todos los esfuerzos que hace la familia, el paciente está involucionando y ve un pronóstico ominoso. Entonces, es ahí cuando el equipo multidisciplinario tiene que trabajar en informarle qué es lo que vamos a hacer con ese paciente de ahí en más. Cuándo decidimos hasta dónde llegar, digamos, y cuándo decimos esto lo vamos a hacer y esto no. Obviamente, esto tiene que ser un consenso entre la familia, el responsable y el médico tratante. Todos tienen que entender hacia dónde vamos, tienen que saber qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Me parece que el plan anticipado en los pacientes con insuficiencia cardíaca es un tema muy grande. A mí me gustaría después, si en algún momento lo tratamos, verlo por separado, porque existen 10.000 formas de poder abordarlo, pero sí tenés que tener consentimiento informado, sí tenés que avisarle absolutamente a toda la familia qué es lo que le va a pasar al paciente y por sobre todas las cosas, en conjunto tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que decir, hasta acá es lo que le podemos aportar. Más acá me estoy encarnizando y es lo que no quiero hacer. El paciente con lo que yo le hago sufre más. Lo tenemos que acompañar a la familia y eso me parece un dato importantísimo dentro de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca terminal? Otro de los grandes puntos de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Abajo hay un cuadro que dice la sedación paliativa solo ante síntomas refractarios con consentimiento, supervisión, registro y reevaluación. Ahí va el criterio de cada uno de todos ustedes, los profesionales, quien decide entrar en esta etapa. Previo, yo les sugiero siempre utilizar todos los métodos de calificación para estratificar bien al paciente y ver cuál de ellos está en condiciones de recibir la sedación paliativa y recién ahí comunicárselo a la familia, esperar su respuesta y tomar una decisión en conjunto. 5 condiciones hacen segura y útil la atención domiciliaria. Seleccionar al paciente, medirlo, tener tendencias multipar, descongestionarlo, coordinar y marcar los roles, las alertas y el seguimiento y, por supuesto, anticipar si va de alta o si escala o si va a paliación. Me parece que es lo más importante. Muchas gracias. Estás muteado, Darío, no te escucho. Sí, sí, no se podía trasladar lo que decía. Buenísimo la presentación, súper ordenada, pero te voy a trasladar algunas de las preguntas Bien, acá que nos acercan y bueno, alguna por ahí supongo un poquito yo. Pusiste el foco en la identificación de los signos primarios de descompensación para atender al paciente en el domicilio y uno de esos fue el peso y lo remarcaste como con jerarquía. Ante cambios en el peso, como bien marcaste, moderado a severo, seguramente una respuesta son los cambios del tratamiento diurético, las modificaciones. Si hay ya un protocolo o algún algoritmo para utilizar esta modificación de los diuréticos y qué rol juega los diuréticos ahorradores de potasio en el tratamiento. bien. Mira, el gol estándar en el tratamiento en este caso para nosotros siempre es la furosemida. Es el fármaco de elección porque es un fármaco de aplicación endovenosa y de impacto inmediato en el paciente. Para eso lo primero que le pedimos al equipo de enfermería es que gane una vía según las habilidades del enfermero. Si tengo un enfermero capacitado en área crítica, quizás pueda ganar una vía central, sería para mí lo mejor, pues también me permite medir PVC. Y si no, una vía periférica muy buena, bien accesible. Y ahí yo lo que hago es generalmente inicio con 80 miligramos en bolo de furosemida, evalúo respuesta a las 2 horas. Al no tener respuesta de eso, duplico el valor y me voy a 160. Y al no tener respuesta, voy con una infusión continua de unos 400 miligramos de furosemida endovenosa a pasar en 24 horas con un control estricto de diuresis. A ver, los ahorradores de potasio son
fármacos que yo puedo anexar al tratamiento y voy a ver en las primeras 24 horas si este paciente tengo buena respuesta o no tengo buena respuesta. Si tengo buena respuesta, probablemente no se los agregue. Si tengo una respuesta errónea, inicio con ahorradores de potasio y ya me planteo la posibilidad de tener que derivarlo. O sea, llamo a los especialistas que me aporten más información, como el POCUS al pie de cama, llamo al laboratorio y en el laboratorio también pido analítica y a través de la analítica veo en qué estado está para ver la función multisistémica y multiorgánica, que es lo que más me interesa. Bárbaro, porque como bien dijiste en la presentación, cuando el clínico de creatinina es menor de 25, ya es muy difícil manejarlo en el domicilio. Y bueno, Exacto, sabemos que los ahorradores de potasio con un clínico de creatinina menor de 30 están contraindicados. Y exacto. la necesidad de una analítica continua para medir los valores de potasio, por ahí te hace que ese paciente esté en una institución. Bien, bárbaro. No Tal sé cual. si... excelente respuesta, me encanta tener un especialista. Como todos los médicos clínicos, nos gusta interactuar Prometo que con... la próxima traigo uno que sabe, ¿eh? No, 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 fue muy claro y muy didáctico. Siempre nos gusta eh, profundizar en los datos. Ahí Fernando levanta la mano para hacer una pregunta. Fer, te escuchamos. Primero, agradecer a Tito por la exposición, realmente fue muy interesante. Y consultar de que uno de los grandes debates que se está dando en internación domiciliaria en el mundo es el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica. Una cosa que charlaste y que me pareció muy interesante es la significativa mortalidad en Estados Unidos con respecto a nuestro país. Lo más probable es que tengamos nosotros algún subregistro de mortalidad de insuficiencia cardíaca. Más allá de eso, uno de los momentos críticos que sufren es la obesidad. Nosotros tenemos mucho menos obesidad que la que tiene Estados Unidos, pero creo que insuficiencia cardíaca nosotros todavía no hemos puesto toda la carne en el asador para tratarla en el domicilio. Y como bien dijo en un momento Roberto, da para más de una charla y me gustaría, bueno, invitarlo nuevamente en algún momento, no sé si este año, por ahí el año que viene, a extendernos un poco más. Y la verdad agradecer a todos los que estuvieron presentes, porque realmente estas son las charlas que nos permiten ir aprendiendo lo que se hace y lo que podemos seguir haciendo en nuestro país en internación domiciliaria. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, por permitirles que les comparta estos datos, estos conceptos. No tengo duda que tenemos mucha capacidad por dar desde la domiciliaria para la insuficiencia cardíaca. En el mundo, hoy por hoy, todos están mirando a la domiciliaria, así que me parece que estamos en una situación ideal para empezar a trabajar con equipos internos dentro de cada una de las compañías para desarrollarlos y empezar también a escribir datos. Como decía Ferbos hace un rato, es cierto, la mortalidad la tenemos subregistrada. Yo coincido con vos que no tenemos un registro claro de lo que está pasando hoy con respecto a la mortalidad y la tendencia en el mundo es que es del 1 al 3%. Yo creo que en la Argentina, por datos que relevó la SAC en el Congreso del año pasado, rondan el 5%, pero sí tenemos subregistros, es real, tenemos subregistros. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias, Roberto, siempre tan profesional y tan claro lo tuyo. Yo con este agradecimiento a todos los que participan, les dejo abierta la invitación y atentos a a nuestras próximas invitaciones, digamos, a participación. Así que ahí están saludando también a través del chat y agradeciendo la claridad de esta charla. Así que les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo webinar. ¿Qué les parece? Gracias a Muchas todos y gracias hasta la nuevamente. próxima. Gracias, gracias, Nos estamos Tito. viendo. Adiós.